Bien, hola chicos. A continuación vamos a ver el análisis de esta función, que es la función de tipo cuadrática. Para analizar, inicialmente tendremos que analizar lo que es el dominio de la función. El dominio de la función son todos los valores de x, ¿sí? Del eje horizontal, todos los valores de x para los cuales y tiene una respuesta. Es decir, ¿qué valores le daríamos a la variable x para que si la metemos en esta fórmula vamos a obtener una respuesta en y o en f de x? La respuesta es que le podemos poner cualquier valor y que a nosotros se nos ocurra. Si le damos el valor 2, nos da -1, si le damos el valor 3 nos da 0, si le damos el valor 4 nos da 3, si le damos el valor 8, qué sé yo, nos da 20, si le damos el valor -1000, nos dará 5000 para arriba. Entonces le podemos dar cualquier valor que elijamos desde el menos infinito hasta el más infinito. O sea que podemos darle cualquier valor desde el menos infinito hasta el más infinito. Este es el dominio de la función. Es decir, desde el menos infinito hasta el más infinito me voy a encontrar con valores para la variable x que tienen respuesta en y. Después tenemos lo que es la imagen de la función. El codominio de la función dijimos que por definición, si leen la hojita de las definiciones, dice que el codominio de una función es todo el conjunto de llegada. Quiere decir que es toda la y completa, desde abajo hacia arriba leyéndola, desde el menos infinito hasta el más infinito. Esta por defecto siempre la vamos a colocar igual, desde el menos infinito hasta el más infinito. Ahora sí vamos con la imagen de la función. La imagen son los valores de y para los cuales existe un x. Entonces, si yo elijo el valor -1, ¿existe un x para este valor? Sí, existe el 2. Si elijo el valor 1, ¿existe un x para el valor 1? Sí, acá. Hago ahí más o menos 0,5. Si elijo el valor 2, y 0,25. Si elijo el valor 3, y es 0. Y si elijo el valor 3, también hay otro. Ah, hay dos a esta misma altura. Está el valor 0 en x y el valor 4 en x también. Acá para este también estaba el valor 0,5 para el 1 y el otro valor es el 3,5 para el 1. ¿Por qué? Bueno, rebota ahí dos veces, toca dos veces. Entonces, para estos valores de y, yo tengo un valor en x. Entonces, para -1 tengo el 2. Pero si elijo, por ejemplo, el -2, ¿tengo algún valor en x? No, no me choco con la curva. O sea que a partir de dónde hay valores a partir de qué valores de y voy a encontrar valores en x que le corresponden. Y recién voy a encontrar a partir del -1 para arriba, ¿cierto? Si lo miro de abajo hacia arriba, desde el -1 hacia arriba voy a encontrar valores en y para los cuales existe un x. Para abajo no, mira, para el -2 no existe ningún x para este número, pero para el -1 ya sí, existe el 2. Así que desde el -1 hacia el infinito voy a encontrar valores en x para los cuales existe, valores en y, perdón, para los cuales existe un x. O sea que desde el -1, inclusive el -1, porque para el -1 justo hay un punto, desde el -1 hacia el infinito. Desde el -1 entonces hacia el infinito voy a tener imagen. Clasificación. La clasificación, tenemos que la función se puede clasificar en inyectiva, suryectiva y biyectiva. La función inyectiva dice que trace rectas paralelas al eje X, este es el eje X, por el codominio. ¿Cuál es el codominio? Toda la Y, porque dice desde el menos infinito hasta el más infinito. Por todo esto puedo trazarla. O sea, trazo recta, trazo, todas rectas imaginarias. Si quieren lo hacemos con la regla para que se vea. Trazo recta, trazo. Y dice que va a ser inyectiva la primera condición si esas rectas que tracé cortan a la curva solamente una vez. Donde corte, que lo haga solamente una vez. Acá no corta. Bueno, no importa. El tema es que dice que donde corte, que corte nada más que una vez. A ver, acá corta. ¿Corta nada más que una vez? Sí, justo acá sí. Un poquito más arriba, no, ahí ya está cortando dos veces. Dos veces. O sea que inyectiva esta función no es, porque hay lugares en los que corta más de una vez. ¿Es subyectiva? Subyectiva dice que tiene que cortar al menos una vez.
A ver, acá corta al menos una vez, sí. Al menos una, sí. Al menos una, sí. Sí. Acá no. En toda esta parte de acá abajo no corta en ningún momento. O sea que no cumple la condición de que corte al menos una vez. Entonces no. Por lo tanto no va a ser biyectiva. ¿Cuándo era biyectiva? Cuando era subyectiva e inyectiva simultánea, al mismo tiempo. Después dice los ceros. Los ceros es la intersección de la curva con el eje de las X. Bueno, tenemos ceros en 1 y en 3. Entonces, X igual a, abro llaves, 1 y 3. Ordenar al origen. La ordenada al origen es la intersección de la curva con el eje Y. Vemos que corta acá, en 3. En Y igual a 3. Ordenada al origen. Después tenemos intervalo de crecimiento. Crecimiento. El crecimiento es un subconjunto del dominio. Dice que a medida que aumentan los valores en X, también aumentan en Y. Veamos. Si yo elijo el valor 3, el próximo, mira, anotemos los valores de estos puntos acá en la tabla. Para 3 le corresponde, en X, le corresponde el 0 en la Y. Para 3, 0 es ese punto. Este otro punto es para 4, 3. Para 4, 3. A ver, veamos. Cuando aumentó en X, o sea, de 3 pasó a ser 4, aumentó en X. ¿Qué pasó en Y? Aumentó también. Esto es un comportamiento de crecimiento. Cuando a mayores valores en X corresponden mayores o iguales valores en Y. Y eso sucede, esto de que se vea como creciendo, sucede en esta rama. ¿Sí? Si ustedes quisieran tirar una pelotita acá, van a ver que esa pelotita acá va a bajar, va a decrecer, pero a partir de acá va a empezar a crecer. Va a empezar a subir esa pelotita si la empujamos fuerte, obviamente. Bueno, más o menos esa es la idea de crecimiento y decrecimiento. Entonces, el crecimiento se mira desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, ¿a dónde empezamos a ver ese comportamiento de crecimiento? Primero, recordemos que nosotros en la otra clase vimos cómo, qué formas tenía el crecimiento y el decrecimiento. No lo voy a volver a poner. Pero si miramos de izquierda a derecha, nosotros vemos que acá vemos que la curva va bajando, baja, decrece, decrece, decrece. ¿Desde dónde? Decrece desde el menos infinito a la línea del 2. Hasta ahí decrece. Y empieza a crecer desde la misma línea del 2 hacia el infinito. Fíjense que ahí va subiendo, crece, 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 crece y sigue creciendo hasta el más infinito. Porque esta curva, si bien se va para arriba, también se va hacia la derecha. Igual que esta otra, se va para arriba y para la izquierda. Entonces, el crecimiento va desde el 2 en adelante, desde el 2 al infinito. Crecimiento desde el 2 al infinito. Y el decrecimiento, el intervalo de decrecimiento, es, entonces dijimos, desde el menos infinito hasta llegar al 2, a la línea del 2. Entonces, desde el menos infinito hasta el 2. En el 2, fíjense que puse, en los infinitos siempre van paréntesis. Pero en el 2 podrían haber estado el corchete, como fue acá el 1, el menos 1. Pero no. ¿Por qué ponemos paréntesis en el 2? ¿Por qué ponemos paréntesis justo acá? Porque no podemos considerar a este valor ni perteneciente al decrecimiento, ni perteneciente al crecimiento, porque es justo un punto límite en donde no sé si viene de, justo en este punto, no sé si viene de decrecer o empieza a crecer, no sé qué pasa ahí. Como no sabemos qué pasa, no lo consideramos ni en el crecimiento ni en el decrecimiento. Directamente lo excluimos a ese valor, por eso le ponemos paréntesis. Bien. Lo que sigue, intervalo o conjunto de positividad o intervalo de positividad. ¿De dónde hasta dónde esta función es positiva? Bueno, para ver la positividad, lo que yo siempre les digo a mis alumnos es que tapen la parte de abajo. A ver si tengo una hojita en blanco. Sí, ahí está. Que tapemos la parte de abajo, ¿sí? El semiplano inferior de la X. Y fíjense que nos quedamos ahí. Y ahora el intervalo, tenemos que buscar el intervalo mirando de izquierda a derecha. Recordemos que la positividad también es un subconjunto del dominio.
Es decir, que se va a mirar de izquierda a derecha, así, barriendo de izquierda a derecha. Entonces, la función es positiva en ese pedacito, en estos dos pedacitos, en ese hasta ahí, y en este otro pedacito hasta ahí. O sea, de ahí en adelante, pues sigue subiendo. Entonces, va a ser positiva la función, viene siendo positiva desde el menos infinito hasta la línea del 1, si no me equivoco, está ahí, y después arranca a ser positiva de vuelta desde la línea del 3 en adelante, al infinito. Entonces, esta función tendrá positividad, será positiva desde el menos infinito hasta el 1, unión desde el 3 al infinito. Desde el 3 al infinito. Y la negatividad es el intervalo que está acá abajo, esa montañita, que va desde el 1 hasta el 3. Todos los puntos que toquen al eje de las X tienen coordenadas. Por ejemplo, la coordenada de este punto, del 1, es el 1, 0. Esto es X y esto es Y. La coordenada en Y, fíjense que es 0. Acá, el punto este tiene coordenada 3, 0. X, Y. La coordenada en Y es 0. Por eso es que escribimos los intervalos con paréntesis acá. Porque justo el 1 y justo el 3 no los considero ni parte de la positividad, por ejemplo el 3 acá, no lo considero ni parte de la positividad de estos de arriba, ni parte de la negatividad de estos de abajo. Por eso lo ponemos con paréntesis y no con corchete. Porque excluimos del intervalo de positividad y negatividad a los puntos que estén tocando al eje de las X, por tener como coordenada en Y 0. Bien, ya tenemos la positividad, ya tenemos la negatividad. Veamos ahora máximo y mínimo. El máximo de una función, si leen la hojita de las definiciones, es el máximo número que puede alcanzar la función con respecto al eje Y, con respecto a f de x. Vemos acá que máximo no hay, imagínense que esto sube infinitamente. Siempre nos referimos a máximos absolutos y mínimos absolutos. Es decir, el más grande de los máximos y de los mínimos el que esté más abajo. Bueno, sube infinitamente, así que máximo aquí no va a haber. Pónganle una linecita así, o no hay, pónganle. Mínimo. El mínimo también es el valor más pequeño que puede tomar la función. Acá mínimo sí hay. El valor más pequeño que puede tomar la función siempre se pone con respecto a y. Es el valor menos 1. Es el valor, el menor valor que puede tomar la función. Entonces, en y igual a menos 1, ese es el menor valor que puede tomar la función. Y igual a menos 1. ¿Sí? Bien. Y por último, vamos a ver la paridad de esta función. ¿Sí? Cuando una función es par y cuando una función es impar. Para esto vamos a hacer un pequeño apartado. ¿De qué características tienen las funciones pares y las funciones impares? Una función par es aquella que es simétrica respecto del eje Y, ¿sí? Dice que debe cumplir lo siguiente, que f de x debe ser exactamente igual a f de menos x. ¿Qué es esto? Es decir, si yo tengo la siguiente función, acá tengo una tablita, una función característica, función par, es esta. F de x es lo mismo poner y igual. F de x e y igual es lo mismo. F de x es igual a x cuadrado. Esta es la función cuadrática. Fíjense, si le doy el valor 0, me da 0. Es este punto. Si le doy el valor 1, me da 1, porque 1 a la 2 es 1. Para 1, 1. Para menos 1, si le doy un valor negativo, recuerden que esto es para 1. Si yo meto este 1 acá adentro, 1 a la 2 es 1. Ahora, si meto el menos 1 acá adentro, sería menos 1 a la 2, también es 1 positivo. O sea que para menos 1, también me da 1 positivo. Veamos para 2. Para 2 es 2 a la 2, que es 4. Y para menos 2, también es 4. O sea que para
2 es 4, que tengo 1, 2, 3 y 4. Tenemos entonces que para 2 es 4 y que para menos 2 también es 4. Bueno, ya estoy en condiciones de representar la función. Está de tipo cuadrática. Voy a dejarlo lo mejor posible. Eje X y eje Y. Bueno, y ahí podemos ver que esta función es simétrica respecto del eje Y. ¿Qué quiere decir? Que el eje de simetría que pasa justo siempre por el vértice, el eje de simetría, coincide con el eje Y. Cuando sucede esto, esto es una función par. Quiere decir que tenemos este eje de simetría funciona como espejo para un lado y el otro. Existe la misma distancia de este punto que ven acá hacia el eje que del eje hacia este otro punto, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes vean que la función es simétrica respecto del eje Y, esta función se llama par. Y se comprueba esto que dice acá arriba, que es que a valores opuestos en X, fíjense, X acá adentro, voy a ponerlo acá, X y menos X, a valores opuestos en X, los valores en Y o en f de X son iguales. Fíjense, lo voy a escribir en palabras por si esta parte de acá arriba, esta propiedad, no la comprenden bien. Esto se puede traducir del siguiente modo. A valores opuestos en X corresponden valores iguales en Y. Entonces, fíjense que a valores opuestos en X, por ejemplo, 1 y menos 1, correspondieron iguales en Y, 1 y 1. A valores opuestos en X, 2 y menos 2, correspondieron exactamente iguales en Y, 4 y 4. Entonces, este es un comportamiento de funciones de tipo, de funciones pares, ¿sí? De funciones pares. Algunos ejemplos más de funciones pares podrían ser, bueno, todas aquellas que sean simétricas con respecto al eje de las, IES, si se pueden tener esta función. Hay funciones que son, por ejemplo, así, o así. ¿Ven? Son simétricas respecto al eje Y. Bueno, hay infinidad. Mientras vean que son simétricas respecto al eje Y, van a ser funciones de tipo par. ¿Cuáles son las funciones impares? Función impar, impar. Tiene que tener esta característica, que para f de x es igual a menos f de menos x. Quiere decir que a valores opuestos en x también van a corresponder opuestos en f de x u opuestos en y. Entonces, un ejemplo característico de esto es, vamos a hacer el dibujito. Bueno, acá tenemos la representación. Vamos a hacer una pequeña tablita. Un ejemplo característico de la función impar es, por ejemplo, la función cúbica, x a la 3, la función cúbica. Fíjense, si doy el valor menos 2, es menos 2 a la 3, que es menos 8. Si doy el valor menos 1, es menos 1 a la 3, que es menos 1. Si doy el valor 0, me da 0. Si doy el valor 1, me da 1. Y si doy el valor 2, me da 8. O sea que se puede verificar que a valores opuestos en x, fíjense, 2, menos 2 y 2, corresponden también opuestos en y. Fíjense, menos 8 y 8 positivo. Entonces se verifica la propiedad. Por lo tanto, si esto lo grafico, tengo el punto 0, 0, el para 1, 1. Está. Para 1, 1. Para 0, 0. Para 2, 8. Hasta el 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá está el 8. Entonces, para 2, 8. Ese es el punto. Para menos 1 era el otro. Y para menos 2, menos 8. Menos 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea que para menos 2, menos 8. La gráfica es algo así. Ahí está. Y ahí está. Bien. Esta función tiene una simetría que se dice central. Existe la misma distancia de este punto hasta el centro que de este punto hasta el centro. ¿Sí? O sea, si ustedes toman una regla y miden aquí, les van a dar igual las distancias. Del mismo modo, si toman una regla y miden de acá hasta el centro y de acá hasta el centro, también le dan exactamente lo mismo. Por ahí de forma gráfica cuesta estar midiendo con la regla y puede haber algún grado de error. Así que lo más factible es notarlo con la tabla, verificar que a valores opuestos en X corresponden opuestos en Y y listo. Este entonces es un ejemplo típico de una función impar. Verificando esto de la tabla va a ser suficiente. Entonces, verbalmente sería a valores opuestos en X corresponden valores opuestos en Y. Bueno, entonces vamos a ver si esta función que nosotros tenemos es par o impar. Por lo general se van a encontrar así, paridad, paridad. Acá vamos a tener que decir si esta función que tenemos aquí es par, si esta función que tenemos aquí es impar, o si no es nada, no es ni par ni impar, porque no cumple ninguna de las dos condiciones. Entonces veamos. Para ser par o impar, bastará con poner valores opuestos acá y ver qué sucede. ¿Qué pasa si doy el valor, no sé, por ejemplo, elijamos el valor 1 y el valor menos 1, a ver qué sucede? Si elijo el valor 1, esto me da 1 menos 4, me da menos 3, más 3, 0. Para 1 me da 0. Y para menos 1 me da 1 positivo, 5 y 3, 8. Y para menos 1 me da 8. O sea que fijémonos, a ver, ¿esta función será par? Ya desde acá lo vemos que no, porque no es simétrica respecto al eje Y. O sea que el eje Y no funciona como un espejo, está como corrida. Así que ya sabemos que par no es. Pero si lo queremos ver desde acá, para ser par, a valores opuestos en X, tenían que darme valores iguales en Y. No, no nos dan eso. Así que par no es. Vamos a ver si es impar. A valores opuestos en X debían corresponder opuestos en Y. No, no nos dan opuestos, nos dan totalmente distintos. Así que esta función, paridad, no tiene paridad. No par, no impar. Hay que aclarar los dos, ¿sí? Bueno, con esto damos por terminado el análisis de una función cuadrática. ¿Sí? Espero les haya servido y lo hayan comprendido bien. Saludos.